permite mantener los alimentos en el corto plazo. No era un proceso de conservación a largo plazo, durante muchos meses, ¿sí? Mantiene bien las características organolépticas de los alimentos fundamentalmente, y según la temperatura y la humedad que nos manejemos va a ser mayor o menor la vida útil. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, lo saben ustedes mejor que yo. ¿Qué tiene la heladera? La mayoría de los productos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son perecederos. Los que no son perecederos nosotros los ponemos en otro lugar. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta? La humedad, que genera las condiciones para el crecimiento de microorganismos. Fundamentalmente mohos vemos nosotros, porque le damos un tiempo prolongado para que se desarrollen, de modo que tengamos mohos. Por ahí podemos tener alguna verdura, alguna fruta que se desarrolle de mohos, o reacciones de oxidación si no lo cubrimos. Se realiza a temperaturas próximas a 0 grados, entre 2 y 5 grados, en frigoríficos industriales, y entre 8 y 12 en nuestros hogares. Frena el crecimiento de las bacterias. No inhibe absolutamente su desarrollo. Lo mismo disminuye la velocidad de las reacciones enzimáticas o químicas, pero no la detiene. Y al elevar, sacamos la heladera, bueno, se desarrollan con toda su velocidad y potencia. Modifica poco las características sensoriales, el valor nutritivo, ¿sí? Se maneja muy bien eso. Conserva alimentos perecederos, carne, frutas, hortalizas. Y bueno, y lo importante es sellar. ¿Para qué? Para que no haya intercambio gaseoso, pérdida de aromas, contaminación de olor, o a veces de microorganismos pueden dar vuelta por ahí. ¿Cuál es el efecto que tiene la refrigeración de los microorganismos? Habíamos visto ya, bueno, repasando, evita el crecimiento de los termófilos, de todos los termófitos y de la mayoría de los mesófilos, pero no evita el crecimiento de los psicrófitos, que puede ser no patógenos, que son la mayoría. Sí, hay algunos que alteran los alimentos, y bueno, ahí tenemos los ejemplos, algunos mohos, algunas levaduras. Desde el punto de vista microbiológico, la temperatura óptima de refrigeración es la más cercana a 0 grados. Desde el punto de vista microbiológico, no así, por decir, fisiológico. Porque ustedes saben bien que si nosotros ponemos, por decir, una banana a 0 grados, se nos arruina. ¿Por qué? Porque es un fruto tropical. Distinto si ponemos una manzana, no vamos a tener mayores problemas. ¿Sí? Pero sí solucionamos el problema de los microorganismos patógenos, que son bastante complicados para la salud humana. Vamos a ver qué efecto tienen sobre las otras reacciones reacciones de deterioro, que son las químicas y las enzimáticas. Las reacciones químicas y enzimáticas producen distintos tipos de degradación, por una actividad microbiana o por una actividad enzimática. ¿Se acuerdan qué actividad microbiana podemos tener que produzcan reacciones químicas? Sí, una bacteria, cualquier bacteria alterativa que tengamos, ya sea en la leche, ya sea en la carne. Vamos a una actividad enzimática, cualquier reacción de oxidación enzimática que podamos tener, por dar el ejemplo, una fruta. ¿Sí? Entonces, con nosotros, a través de la refrigeración, disminuimos estas reacciones químicas. Podemos tener, en el caso de las materias orgánicas, tenemos lípidos, proteínas y azúcares. Estos, cuando se degradan, desarrollan distintos compuestos que pueden alterar la salud del individuo, o bien
puede modificar las características organolépticas. Bien, bueno, en este caso tenemos un ejemplo de unos tomates que, bueno, están largamente modificados por la degradación y hay modificación de características organolépticas y también va a ser nocivo para la salud. Bueno, para ello tenemos que conocer nosotros el efecto de la refrigeración en función de las características del alimento. ¿Sí? No va a ser la misma modificación que podamos tener en una carne que en un vegetal, en un pescado que en un pan, por ejemplo. Entonces, conociendo las características del alimento, la constitución, los elementos, la forma de desarrollar, vamos a ver la correcta refrigeración que vamos a poder aplicar para ¿qué? Para evitar las alteraciones que puedan desarrollarse. Recordemos que hay alimentos que están constituidos por tejidos, como son la carne, el pescado y los vegetales, y aquí hay que tener en cuenta que mantienen su actividad metabólica. Entonces es importante las condiciones del sacrificio o de la recolección. No es lo mismo sacrificar un animal estresado o golpeado que un animal correctamente sacrificado. No es lo mismo cosechar un vegetal a mediodía con 30 grados de temperatura que cosecharlo a la mañana temprano o al anochecer. ¿Sí? Vamos a ver sobre qué efecto tiene la refrigeración sobre la carne. Bueno, esto lo van a ver después bien con la profesora Vanessa, cuando vean el rigor mortis, la necesidad de la disminución de la temperatura, cómo actúa sobre distintos tejidos. ¿Ah? Pero lo importante es que haya un enfriamiento rápido después del sacrificio. ¿Por qué? Porque ese endurecimiento va a producir una conversión de los músculos blandos en estructuras inextensibles y relativamente rígidas y va a tener una menor capacidad de retención de agua. Entonces, a través de un enfriamiento, nosotros vamos a mejorar esas características de la carne teniendo un producto tierno, fundamentalmente. En el caso del pescado, una vez que muere el pez, inmediatamente se inicia un proceso de descomposición, donde vamos a tener la acción de enzimas, de bacterias y distintas reacciones químicas que van alterando las características organolépticas del producto. Entonces la refrigeración mantiene a raya, como dice la diapositiva acá, las distintas alteraciones de sabor y de olor que va teniendo el producto por el inicio de la descomposición. Es menos eficaz cuando no son inmediatas el método de refrigeración. O sea, ustedes vieron que en la pesca industrial los mismos barcos tienen cámara frigorífica donde refrigeran el producto o directamente lo congelan. Es bueno que sea combinada, como en todos los casos, con una buena manipulación ante enfriamiento para evitar golpes, daños y una buena limpieza y desviscerado para limitar el mayor número de bacterias que obviamente se hallan en el tracto digestivo del animal. En el caso de los vegetales, estamos dando el ejemplo que una vez que las plantas son cosechadas, sigue siendo un organismo vivo, o sea, que mantiene su metabolismo, que respira, que produce dióxido de carbono, pierde agua, calor, y pierde compuestos volátiles, como hacer gases. Dióxido de carbono, aquí está el dióxido, gases, como el gas este que produce la madurez de los frutos,
es el acetileno, sí. No, acetileno no, es para soldar. Bueno, ya me va a salir. Ya no le quiero poner la pausa, sí le voy a poner la pausa. A ver. Bien, ya me salió. Era el etileno. El etileno que se... Y acá están las bananas, el ejemplo de las bananas, cuando ustedes quieren madurar algún fruto, ¿qué hacen? El fruto que quieren madurar, supónganse una manzana, la ponen en una bolsa de plástico con banana. Ya van a ver cómo se madura en los pocos días. La refrigeración, ¿qué disminuye? Obviamente la respiración, porque disminuye el metabolismo. La pérdida de peso por transpiración, porque hay menor metabolismo, hay menor pérdida de agua, no hay arrugamiento o grietas, disminuye la producción de etileno, mira acá está escrito, disminuye las manchas, sabores amargos o desarrollo de microorganismos, puede haber. Tenemos distintos tipos de velocidad de reacción, dale ejemplo acá, velocidades altas, por ejemplo los frutos tropicales, como por ejemplo la banana, el ananá y demás, el mango, que producen mucho etileno, entonces duran un poco, y las de bajas velocidades, por ejemplo la manzana, las peras, las naranjas, duran muchos meses, no tenemos problemas. La temperatura de refrigeración hay que buscar la adecuada. Habíamos dicho, no podemos poner la banana cerca de los 0 grados porque vamos a tener problemas de manchas o alteración del producto. Y lo otro que nos queda es aquellos productos alimenticios que no tienen tejidos. Por ejemplo, los huevos, los panificados, fisiológicamente inactivos. Mantienen durante mucho tiempo sus atributos de calidad, mucho tiempo. A ver, depende, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos claros, un huevo y un pan. Bueno, el pan, los atributos, ¿cuánto duran? Y 24 horas. Ya después le empezamos a sentir características que se van modificando de textura, de dureza fundamentalmente por un problema con los almidones. Entonces, mantienen más tiempo a través del frío sus características del huevo. En cambio el pan, el frío acelera su endurecimiento porque retrograda la cristalización de la amilopectina. No es, entonces, no es deseable poner el pan en la heladera. Sí se lo puede congelar. De este modo se mantienen las características, pero una vez descongelado hay que comerlo inmediatamente, si no se exacerban esas características de endurecimiento por problemas con los almidones. Vamos a ver ahora factores que afectan la vida útil de un alimento refrigerado. Hay que ver el tipo de alimento, ya vemos los distintos tipos, carnes, verduras, productos sin tejidos. La otra condición es cómo llegó ese producto hasta el proceso de refrigeración, cómo ha sido la cosecha, el sacrificio, el manipuleo, el procesamiento para refrigerarlo, ¿sí? Y fundamentalmente el almacenamiento, la venta, el traslado y la distribución. Todo el proceso, cuántas veces cortó la cadena de frío el producto. Eso es fundamentalmente porque una vez que se activan las distintas reacciones de deterioro, hay algunas que no se pueden detener. Hay que ver la higiene del alimento fundamentalmente por el desarrollo de los microorganismos, bacterias, el procesador del alimento, el tipo de proceso y la intensidad, o sea, no es lo mismo que yo me lleve un plantín de lechuga de la verdulería y lo deje fuera de la heladera, que me lleve una bandeja de ensalada y le saque el film y lo deje fuera de la heladera.
está dado esto fundamentalmente por la permeabilidad del envase. Hablé de las ensaladas, ni que hablar, tenemos carne molida, o hamburguesa de pescado, cualquier cosa de esa. O huevo, no es lo mismo tener un huevo en su recipiente que un huevo roto.